Bueno, buenas tardes a todos. Como es habitual ya todos los viernes 3 de la tarde con un nuevo capítulo o nuevo episodio, ya el número 16 de nuestro podcast, ¿Quién dijo caja? Y hoy el episodio va a ser algo especial porque ha sido una solicitud que sale de la misma visualización de los episodios anteriores. Hoy vamos a tener a Angélica Figueroa, ya le vamos a decir que se presente y a qué empresa representa, aunque voy a decir el nombre porque esto hace parte de ese contexto que queremos dar, y es Angélica. De los capítulos que vio nos contactó y una necesidad particular en su empresa es que quieren formar una persona para ser un speaker en los temas que domina la empresa. La empresa es Periferia, Periferia TI Group, y digamos que lo que quisimos nosotros es hacerlo a manera de conversatorio, pero aquí se van a voltear los planes, se va a voltear, digamos, como los papeles, y hoy vamos a pasar nosotros a ser los entrevistados y Angélica va a ser la que conduzca el programa. Entonces, cabe anotar que cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta lo pueden realizar, y también digamos que está abierta la posibilidad para que otras empresas y otras personas se unan a necesidades particulares que quieran que nosotros tratemos. Entonces, Angélica, bienvenida, te damos el espacio y te damos la conducción de este capítulo y cuéntanos qué haces, a cuánto llevas trabajando en Periferia y por qué el objetivo de este capítulo. Gracias Alejo, Federico, Carlos, gracias por ese tiempo que sacaron en sus agendas para hacer este ¿Quién dijo caja? Para el Speaker Periferia. Agradecidísimos total con ustedes y pues nada, de verdad que nos encantó escucharlos y pues gracias por permitirme ser su conductora del día de hoy. Como les decía, me encanta escucharlos, es demasiado entretenido y pues son tan naturales que es muy fácil entender la innovación. Nosotros como líderes de innovación necesitamos estar escuchando constantemente diferentes puntos de vista y sí se puede pensar en grande cuando otros lo han hecho y lo han logrado, entonces ustedes son un ejemplo de eso. Y como dices, Alejo, Federico y Carlos, quise contactar a Quien dijo caja para construir ese arquetipo de comunicadores como es el deber ser que debemos tener en cuenta para ser un speaker. Y pues construir dentro de Periferia, que es la organización para la que trabajo, pues ese modelo de presentador. Y se hace necesario la construcción del speaker Periferia porque técnicamente podemos ser excelentes, pero tenemos que seguir trabajando en cómo exponemos o cómo hacemos claro lo que hacemos para todo público. Entonces queremos trabajar en eso. No, gracias a ti, Angélica. Si quieres, o de pronto mis compañeros quieren agregar algo para que ya nos dejemos entrevistar. Yo creo que vamos y de una, digámosle a Angélica, qué es lo qué quieres saber, qué te gustaría saber, qué crees que es importante para ti, para las personas de tu equipo o en general para quien nos esté escuchando. Yo lo único que agregar, Angélica, es que esto es, como siempre lo hacemos, es una experiencia, ¿ya? Nosotros ni más que nos consideramos, pues, speakers, que es un nombre muy grande, pero sí nos ha tocado salir, exponer, vender iniciativas en toda nuestra experiencia, pues, de años en corporativo y ahora, pues, como emprendedores. Entonces, a partir de ahí es que nosotros queremos compartir. Sí, y quiero que que son muy brillantes hablando, son muy fluidos porque hacer esto natural es
estilo sea práctica y es por eso que los queremos escuchar. Y ustedes que son tan fluidos y les sale tan natural, pues quisiéramos escuchar respuestas a esta primera pregunta y es que ese performance que hacen previo a salir a hablar en público, cómo lo hacen ustedes, cómo se preparan para salir. Voy a empezar yo y después sigue Fede y después Carlos. Aquí también cabe anotar, Angélica, que es importante que son tres pensamientos diferentes y puede que lo que le funcione hoy a Alejandro a Federico no le funcione o lo que le funcione a Federico no le funciona a Carlos Mario. Entonces, por eso lo quisimos hacer de esta manera, como para contar esas experiencias detrás de cada uno de los puntos de vista. Bueno, inicialmente, obviamente hay que preparar un tema, hay que estructurarlo, pero para mí, digamos que lo que no hago es aprendérmelo de memoria, porque la verdad es que no te fluye. Entonces, el aprenderse de memoria, no soy capaz de tener ayudas a la mano. Entonces, si voy a aprendérmelo de memoria y más tengo ayudas para que no se me olvide algo, es muy fácil que a mí se me olvide. Entonces, prácticamente sí es, primero, identificar el tema, que uno sea apasionado por el tema y que uno lo conozca, así sea desde su punto de vista. Lo que en realidad uno va a transmitir es lo que te decía ahorita Carlos Mario, es como la experiencia acerca del tema. Seguramente no todo tema sirve para todo speaker, porque definitivamente cada uno va buscando su estilo y la verdad el tema de interés. Y el tema de interés hay que ponerle el toque personal. Entonces por eso sí lo estructuro, más no me lo aprendo de memoria, porque seguramente me equivocaré pensando en que algo me quedó faltando, ¿cierto? Entonces más bien lo hago como una conversación y qué es lo que yo quiero transmitir. Fede, desde tu punto de vista. Bueno, yo y cuando surgió este tema hace 3 o 4 días entre nosotros, yo les dije, tengo que ser súper sincero, yo nunca lo había pensado, pero yo creo que yo no soy capaz de hablar de esto porque yo he sido speaker muchos años, pero no considero que sea ni tan buen speaker y mucho menos ni tan buen profesor que pueda comunicar como ser buen speaker. Entonces, teniendo eso como contexto, yo, ¿qué hago y qué me ha funcionado? Primero, hay muchas cosas que no me han funcionado. O sea, yo he estado en unas sesiones en donde con gente de mi organización o con gente externa, me acuerdo, pero no quiero decir aquí nombres de compañías, dando una conferencia para otra compañía muy grande, unas 300 personas. Eso fue un día para olvidar. Hubo hasta felicitaciones ese día, pero yo, mejor dicho, todavía me acuerdo y me da como... Entonces, ¿yo qué hago? Yo normalmente nunca acepto hablar de lo que yo no tenga experiencia, ¿cierto? O sea, a mí me dicen, hace poquito me dijeron, una conferencia acerca de comunicación efectiva. Yo dije, no, pues yo me he comunicado efectivamente, pero no soy capaz, es como decir, yo sé hablar español, pero así como profesor de español, no creo que sea capaz sin haberme entrenado. Entonces, esas tipo de cosas las rechazo yo. Entonces, digamos que lo primero es la vulnerabilidad y la sinceridad de decir, si esto no lo conozco, no hablo de eso. Para mí, ser un speaker implica eso. Segundo, conocer la audiencia, ¿cierto? O sea, una vez que tú aseguras como tu competencia para hablar del tema, ¿a quién le vas a hablar? Porque hablarle del mismo tema a unos estudiantes en clase es diferente que hablarles de ese tema a unos inversionistas que quieren invertir en ti, que los quieres convencer, ¿cierto? Puede que sea, el fondo es el mismo, pero la narrativa y el hilo conductor es diferente. Y otra cosa que me gusta mucho hacer es
cuál es mi intención, qué quiero lograr en esas personas, que simplemente se empapen del tema, que inviertan en mí, que compren mis productos, que tomen una decisión. Entonces, para mí es súper claro quién es ese público y cuál es mi intención. Y ya de ahí empiezo a decir cómo engancho. O sea, para mí el discurso debe tener una lógica tal que les haga sentido a todos. Pero, ¿cierto? O sea, primero que les convenza la cabeza, ¿cierto? Que eso sea lógico, etcétera. Segundo, que sea creíble, ¿cierto? Porque algo puede ser lógico, pero puede ser que digan, no, este nos está metiendo pues una mentira. Es lógico, pero así no es. Y tercero, que enganche las emociones. Yo que soy de formación muy ingeniero, con una maestría en ingeniería, cuadriculado, con un ego el berraco, eso para mí es a veces, o era, ya no lo es tanto, enganchar la emoción mediante una historia de una persona o de un trabajador, etcétera. Para mí eso es como el tercer punto fundamental. Entonces, como en resumen, saber a quién, pues primero ser competente y solamente elegir hablar de temas donde uno sea competente, sino prepararse muy bien. Segundo, conocer la audiencia. Tercero, cuál es la intención. Y cuarto, armar el discurso alrededor de que sea lógico, que sea creíble y que sea emocionante, que enganche no solamente la cabeza, sino el corazón. Excelente, Freddy. Bueno, listo, no, desde mi punto de vista, Angélica, detrás de cámara, yo lo primero que hago, a mí, pues, a diferencia de Alejo, yo sí necesito tener el cuaderno al lado, necesito tener el cuaderno al lado, rayar el tema, pensarlo, a mí me gusta desde cómo lo entiendo yo, antes de irme, pues, y estudiar un poquito, también voy y busco y estudio un poquito, pero primero cómo lo entiendo yo, pintar cuál es el objetivo del tema que vamos a exponer, o sea, cuál es el objetivo, qué queremos entregar con el mensaje, cómo lo quiero lograr. Entonces empiezo a pintar el hilo conductor de cómo lo quiero lograr, ¿sí? Cuáles son como los pilares de las cápsulas o cómo son la microtemática de ese gran tema que debiéramos tocar, o sea, tocar eso en tres partes, en una, en dos, en cuatro, mirar el tiempo. Fede lo dijo ahorita, cuando nosotros arrancamos, nosotros tratamos mucho de mirar el tiempo, de medirnos, porque siempre tratamos de que esto sea en 40 minutos, máximo se nos va a 1 hora, pero que siempre tengamos claro cuáles son los mensajes que queremos entregar. 2, naturalidad, lo dijo Alejo también. O sea, nosotros partimos de la base que es con nuestra experiencia, con nuestro estilo, sin maquillar. Entonces, uno de los consejos es el personaje. Alejo es un personaje, Fede es otro personaje, yo soy otro personaje, ¿sí? Y nosotros tratamos con esos personajes de darle continuidad, de darle coherencia al personaje. Tú lo decías ahora, no nos gusta mucho ser demasiado estructurados, más bien ser cercanos, y para eso otro punto es entender cuál es el público. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro público: innovación, emprendimiento, transformación digital. No muy técnico, nosotros no somos muy técnicos, pero entendemos de cómo ensamblar todo eso y garantizar entonces lograr los objetivos, los pilares en el tiempo correcto, con un personaje creíble, fluido, y entender que esto es una actividad más, o sea, no tratar de manejar el nerviosismo, y es una conversación entre amigos. Nosotros siempre tratamos de que sea una conversación entre amigos. Voy a interrumpir un momentico porque me están saludando algunos, ya dos oyentes, no sé cómo se le diga esto, televidentes, ¿no? Y me dicen que por LinkedIn no están activadas las preguntas, por si podemos mirar algo ahí por LinkedIn. De hecho, el que nos saludó fue Juan Magaviria, uno de los speakers más tesos que tenemos en Colombia. Entonces, sí. ya me intimidó. Vamos a ver si soy capaz de seguir. Bacán. No, ahí
Fede, que si le pueden parar de pronto para YouTube para que puedan activar ahí la... Ahorita para les dan activar un- el chat. que Sí, nos está escuchando. o que te las manden también. Fede, o que te las manden. También de una. Eso. Dale, Muy Angélica, qué pena que Fede ahí interrumpió. Pero la verdad que uno de los que nos saluda, la verdad es que uno de los que saluda, y yo creo que era como consejos también, y se nos adelantó. Pueden ver a Juan Magaviria, que la verdad es muy natural, es un lenguaje también muy cercano, domina un tema y entonces es, digamos que una especialidad también generar esos ídolos, por decirlo así, en el tema de speaker, porque la verdad es que le ayudan mucho. Hace unos días compartí escenario con él y la verdad es que también te apoya a los speakers que van con él. Y digamos que eso también hace parte de ser un buen speaker. Gracias a nuestros participantes que nos están escribiendo aquí por el chat. Un saludo grande a Juan Magaviria, que también ya está aquí conectado y nos hace también sus preguntas. Vamos a estar muy pendientes. Bueno, la siguiente pregunta que queremos hacerles es, ¿cómo hacen ustedes para conectar con su audiencia? ¿Cómo se preparan para conectar con ellos? ¿Qué utilizan? ¿Qué herramientas utilizan? Denos esos tips para conectar. Bueno, en el mismo orden. Hágale. A mí me Ok. toca la parte difícil porque ya los otros piensan la Ya pregunta. yo me copio. Entonces, digamos que el conectar obviamente con la audiencia es supremamente importante. ¿En qué lo valoro yo? Primero la actitud, tener una actitud muy positiva. Lo que decía de pronto ahorita Fede, es sentirse también vulnerable. ¿Por qué? Porque en un escenario o en una conferencia o en una conversación pueden pasar muchas cosas. Entonces, sentirse vulnerable. Y para mí hay algo muy importante, con todo respeto, el humor, ¿cierto? Y también, digamos, como en esa vulnerabilidad, poder uno burlarse de uno mismo, ¿cierto? Por cosas o situaciones que puedan suceder. Entonces, creo como esa parte importante, la actitud, la vulnerabilidad y el humor. Ok, unos buenos chistes ahí. Sí. Muy naturales, que preparados no salen. No, y Iba a la decir verdad, que sean de momento, Eso Fede, que te dijiste, silencié. perdón. Bueno, ya. Mentira, mentira. Eso me hace mucho sentido. A ver, yo intento con el objetivo de bajar un poquitico la tensión, inclusive la mía misma, el nerviosismo y todo eso. Intento que el chiste, si es preparado, no funciona. Entonces intento que sea el contexto lo que vaya sacando comentarios de humor. Entonces, para conectar definitivamente, primero es saber a quién le estoy hablando. Como decía ahora, cuando uno se prepara es saber si le estoy hablando a un grupo de niños, a un grupo de adolescentes, a un grupo de inversionistas, a un grupo de clientes. Y de ahí, ¿cuál es mi intención? O sea, yo qué quiero lograr con eso. Y definitivamente el lenguaje que uno utilice, ojalá el lenguaje más básico, porque uno puede tener gente muy, pues inversionistas, pero uno ser médico y el otro ser, entonces el lenguaje es, por ahí una película, un quote, una frase de una película que dice, explícamelo como si yo fuera un golden retriever. O sea, el lenguaje debe ser tan cercano que cualquiera pudiera entenderlo. Y además, armar el discurso con hilo conductor, ¿cierto? O sea, no empezar de una vez con el llamado a la acción, venga, tomemos esta decisión, ¿no es cierto? Que eso tenga un hilo conductor lógico. Definitivamente, una de las cosas que más me ha funcionado a mí para conectar es utilizar historias personales. O sea, yo intento siempre conectar
con datos para conectar la cabeza y para dar como cierto sentido de urgencia. Entonces una cosa es que uno diga, vea, en África tantas personas se mueren de hambre. Entonces eso conecta, el dato conecta la cabeza y el morirse de hambre conecta la emoción. Pero si uno utiliza una historia personal, sea mía, que me estaba muriendo de hambre, o una historia personal de Anita, y muestra una foto de Anita, eso conecta muchísimo más. Entonces, utilizar historias personales a mí me ha servido. No tengo idea si hay algo detrás de eso. De hecho, el mismo Juan Magaviria, que no sé si todavía nos estará escuchando. No, ya tiene como un par de preguntas ahí, Fede. Bueno, escucha, listo. Sí, Yo estoy súper intimidado con eso. Entonces, para mí, conectar con historias personales, más que con estadística, que sí, eso más o menos conecta, eso para mí creo que causa cierta expectativa en la audiencia. Entonces, o sea, no, hilo conductor, lenguaje e historias personales, mías o ajenas. gracias, Fede. De hecho, acá Juan Magaviria nos pregunta qué opinan ustedes de usar su propia historia para enganchar con la audiencia. De pronto algo mucho más personal, poder abrir el corazón, no sé. ¿Qué piensan ustedes de pronto? Yo creo que definitivamente funciona mucho. Muy posiblemente habrá, o sea, nosotros tenemos un vicio, creo que los tres, y es contar lo que nos ha pasado en las organizaciones donde porque eso es muy anecdótico, o sea, no quiere decir que eso sea la regla general y uno para eso tendría que hacer un estudio de 200 empresas, etcétera, pero conecta, ¿cierto? Y uno necesita conectar para poder que llegue el mensaje. De acuerdo. Bueno, en mi caso, Angélica, entonces lo tenía aquí y lo dijo Fede también. Primero el lenguaje, un lenguaje, y lo hemos repetido desde que arrancamos, sencillo. O sea, si yo voy a entregar un mensaje, necesito que me entiendan, entonces quiero ser lo más claro, sin un lenguaje rebuscado, sino que me entiendan. Y si es si es un tema, por ejemplo, de innovación, transformación digital, emprendimiento, utilizar pues como términos acordes a la temática que estamos hablando y que seguramente nos van a entender. Dos, lo hemos también dicho, lo preguntó Juanma, lo reforzó Fede. Nos gusta hablar desde las experiencias porque no hay nada más chévere que contar, probar lo que dice la teoría con la experiencia y que además de pronto se enriquece un poquito más la teoría porque la teoría generalmente no pasa como está escrita, sino que eso se sale mucho del contexto y uno la enriquece con la experiencia y uno puede entregar un poquito más de contenido, de aprendizaje, de pivoteo, como siempre decimos en innovación, pivoteamos desde esa teoría, pero aplicando. Entonces, yo creo que eso conecta demasiado. Entonces, para responderle a Juanma también, yo creo que hay que contar las experiencias acompañadas un poquito de esa teoría que dice. Entonces, sin duda, creo que sí. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, de hecho soy un ejemplo claro de esto que dices, que las experiencias conectan a las personas y creo que el podcast que ustedes han construido es de muchas experiencias con sus empresas donde han estado y eso es lo que llama la atención cuando uno está viéndolos a ustedes. Qué chévere, muchas gracias. Bueno, y dándole continuidad a las preguntas y yo por aquí a modo de chismecito quisiera escuchar cómo ustedes se preparan para comunicar un mensaje. Digamos que semanas antes, días antes, ¿qué utilizan? ¿Qué herramientas utilizan para esa preparación previa? Angélica, yo la verdad es que soy muy visual y prácticamente lo preparo en Canva. Hago una presentación en Canva y cada diapositiva es una imagen salida de lo normal, como para tener mejor recordación, y una frase. Lo estudiaré hasta el día antes, 4 o 5 de la tarde, ya independiente de a qué horas pueda hacer, digamos, como la charla o la salida a escena. Si no le busco estudiármelo mucho al otro día,
simplemente lo que ya visualicé, porque la verdad es que al hacerlo gráficamente en Canva, visualizo y me voy, digamos, como montado en el escenario, como si estuviera pasando la película de diapositivas. Entonces, de esa forma lo preparo. Y como decía ahorita, la frase no pasa de 2 renglones, mientras si está en uno, mucho mejor, porque esto hace que sea más, digamos, como conversación y que me salga más natural. Entonces, desde ese punto de vista, es muy visual en Canva. Digamos que puedo dar ejemplos, si de pronto en tu compañía necesitan, te puedo pasar presentaciones como los preparo yo. Gracias, Alejo. Bueno, entonces como para cambiar un poco el orden, queremos escucharte, Carlos. Entonces, lo que yo te decía ahora, Angélica, cuando nosotros nos proponemos un tema, entonces yo lo primero que hago es rayar, desde cómo lo entiendo yo. Primero, cómo lo entiendo yo, cuáles son los componentes de alrededor del tema que yo tengo, y después voy y monto un paralelo frente, yo sí consulto un poquito, busco, miro referentes sobre el tema. Nosotros nos gusta a veces entregar aquí literatura, decimos, vea, el libro que nos gusta, la película que nos gusta alrededor del tema. Entonces yo sí me confronto un poquito y lo decía al principio, pongo cuál es el objetivo. Cuando digo objetivo, cuáles son los mensajes que queremos entregar. Siempre le decimos a las personas que invitamos aquí al principio es, hey, garantícenos, cuando se acaben los 40 minutos, usted cuáles fueron los 3 o 4 mensajes que quiso dejar de este tema. Entonces arrancamos inclusive por eso, y cuando él los da cortico, nosotros nos vamos y preguntamos ya, entonces ahondamos alrededor de los 3 o 4, pero garantizamos que ya sabemos cuáles son esos 3 o 4. Entonces yo arranco por ahí, cuáles son los 3 o 4 temas que debo dejar, cómo lo desarrollo, o sea, esas subtemáticas, por decirlo así, qué conclusiones, y chequeo que sí me conecte eso, que sí logré el objetivo al final. Yo vuelvo y te digo, Alejo me dice que algún día vamos a escribir un librito de los capítulos, porque yo con cada personaje voy rayando, porque más que nosotros ser unos expertos, nosotros facilitamos conversaciones, pero para nosotros aprender. O sea, Fede lo dice mucho también, a nosotros el tema del aprendizaje, del conocimiento colaborativo, compartido, es fundamental. Si nosotros no dejamos aprendizaje para la gente, pero para nosotros mismos, esto no tendría sentido. Yo de verdad me siento muy contento después de cada capítulo, porque salgo sabiendo más que lo que yo iba a entregar. Entonces, esa es la forma en la que yo preparo. Gracias, Carlos. Fede. Bueno, yo intento, a ver, la forma de prepararlo para mí, y nuevamente, esto no es verdad absoluta, pues esto es a cada quien lo que le funcione, pero para mí, la forma de prepararlo va a depender del tipo de discurso que estoy dando. O sea, una cosa es dar una clase, por ejemplo, una clase en una maestría, donde te llega un público muy heterogéneo y además muy senior, ¿cierto? Yo acabo de terminar clases, saludo a mis estudiantes, que sé que muchos me escuchan, de la maestría de innovación en EAFIT, pero entonces tú tienes ahí gerentes de transformación digital, líderes de no sé qué, vicepresidentes, etcétera. Entonces, ese tipo de estructurar ese discurso es uno. Pero, por ejemplo, cuando uno lidera unos procesos de intraemprendimiento en una organización, que tienes que dar el pitch del equipo hacia los directivos para que le sigan metiendo plata, ese pitch es diferente. Ahí se sale un poco de esa, digamos, la preparación que hago, la forma de estructurarlo es diferente. Y así, ¿cierto? Diferentes escenarios y diferentes discursos ameritan diferentes formas de estructurar. Lo que es común a todo es, primero yo hago un mapa mental. Un mapa mental es el tema en el centro y empiezo a sacarle los comentarios, y cada uno podrá tener alguna explicación, no más de 3 niveles. Eso a mí me ayuda, es increíble, pero yo me acuerdo de esos mapas que hice hace 2 o 3 años. La forma, yo no sé, pues mágicamente es eso. Como lo dijo Alejo, estudiar ese tema, y estudiar no solamente el tema, sino la presentación, pero por ahí hay una profesora que se llama Bárbara Oakley, que les recomiendo que hagan su curso en Coursera, que se llama Learning How to Learn.
ella dice, vea, la mejor forma de uno aprender es transitar desde un estado enfocado, aprendiendo, concentrado, a un estado difuso, distraído, cuando uno come, cuando uno trota, cuando uno se baña, etcétera. Y en ese tránsito, no sé si a ustedes les pasa, uno cuando se está comiendo al otro día, uno piensa, ay, yo en esta reunión debí haber dicho esto, en esta conferencia, porque ese estado difuso le ayuda a hacer conexiones. Entonces, el distraerme o el ir a hacer deporte o alguna cosa es muy bueno para mí. Entonces, digamos que cada discurso tiene sus propias formas de estructurarse, pero intento siempre hacerle el mapa mental. Después, al uno preparar las diapositivas de mapa mental ayuda mucho para uno hacer un inventario, que no le falte nada, cuadrar el hilo conductor para que el orden también es importante, y luego ser de esa manera mucho más fluido cuando uno lo presenta. Bueno, entonces creo que en resumen y lo que puedo identificar de los tres, de Alejandro, de Federico, de Carlos, es cómo cada uno en su forma se dirige a un público y se organiza previamente, siempre con mucha preparación y anticipación, sin dejar nada como a la suerte, que es como el primer tip que quiero que todos los participantes, pero también mis estudiantes que me están aquí escuchando, pues siempre preparación previa y por respeto pues al público. Y veo que pues Alejo siempre es muy visual, como que va organizando sus ideas con imágenes, Federico como en una estructura mucho más como de mapas mentales, y Carlos Mario siempre escribiendo previamente algunas frases o cosas puntuales que quiere sí o sí tocar para que no se le pase. Entonces creo que esa preparación previa es súper importante y cada uno pues va buscando como su forma, ¿no? Interrumpir una cosa ahí. Hace poquito por LinkedIn hablé con una persona que para mí es muy buen speaker, pero más que speaker yo creería que es la persona que más sabe de estrategia en Colombia, Carlos Telles, y si nos está escuchando, un gran saludo, tiene otro podcast súper interesante. Y él me decía por LinkedIn, yo que enseño estrategia me tengo que tomar de mi propia medicina, porque al escribir, él es columnista en Portafolio, o al hacer un speech, pues, o al dar un discurso, uno tiene que hacer unas renuncias, unos planteamientos. Entonces, básicamente, preparar, estructurar, es hacer estrategia de cómo lo va a contar, hacer, pues, no poner información irrelevante, enfocarse en el punto que uno debe dar, etcétera. Y digamos que es muy importante que uno, al hacer estrategia, uno a veces hace disque planeación estratégica, y el discurso y cualquier cosa en la vida no le sale como uno lo planea. Pero hacer la planeación, o sea, el plan no sirve mucho, pero hacer la planeación sirvió de mucho porque te quedas preparado, así como una organización cuando hace planeación estratégica, el plan no le sirve, pero toda la planeación le sirve mucho para estar preparado para todo lo que surja o lo que emerja en el discurso. Claro, y de acuerdo con lo que dices, Federico, de verdad que es súper importante la preparación, como dices, porque uno de pronto de la adrenalina del momento puede decir muchas cosas que finalmente no había planeado y no había ni siquiera estructurado, y pues muchos vacíos pueden quedar en la comunicación. Entonces, súper interesante eso que dices. Y puede quedar no solo vacío, sino muy improvisado, ¿no? Se puede ver casi siempre los discursos que no se estudian, se practican o que uno no tiene el manejo total de ellos, se nota esa improvisación. De acuerdo, aquí nos preguntaba Juan Magaviria, ¿ustedes se sienten más conferencistas, speakers o artistas? Carlos, Arranco yo, vea. hágale. Estaba pensando aquí precisamente porque hemos hablado mucho de la estructuración como del mensaje, ¿cierto? Y finalmente hemos dicho que esto es como no sé, en términos a veces de innovación, un sweet spot, o sea, un intermedio entre el mensaje, el personaje que lo da y la audiencia. Ese sweet spot ahí es clave, y solo se logra si hay la conexión que mencionábamos al principio, si el mensaje está bien estructurado, que ya lo acabamos de hablar, si está bien preparado, pero el personaje es súper clave.
esa pregunta de Juanma, pues para mí, yo digo, pues conferencista, yo no me siento conferencista, speaker siento que es un tema grande, artista, pues yo a veces me siento artista pues porque tengo habilidades de cerebro derecho, músico frustrado, y me ha tocado como torear cositas para salir a tocar guitarra, cantar de vez en cuando, así no sea el mejor, pero torear un escenario y lo que se siente cuando uno hace lo que le apasiona a uno, así yo no sea pues el mejor cantante, el mejor guitarrista, pues se siente pasión y uno logra desplegar de manera mejor las cosas. Entonces, en este caso, a nosotros que nos gusta conversar, yo creo que el personaje se asemeja como a un artista. Y yo me acuerdo, y aquí empiezo a contarles historias de la experiencia pasada cuando estaba por allá en Nutresa, más puntualmente en Nova Venta, manejábamos el área comercial. Los comerciales, para poder vender en la calle, tienen que creerse lo que están vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Por ejemplo, contratamos un taller con Alejandra Borrero. A los comerciales los metimos a un taller de día y medio de actuación. ¿Por qué? Porque es que si ellos no se creen el personaje que están haciendo con el mensaje que están entregando, pues no van a ser exitosos. Entonces hay que también entrenarse como personaje, soltarse, ser eficientes con el lenguaje corporal. Y una de las formas, por ejemplo, es un taller de actuación. ¿Por qué? Porque te permite fluir esas habilidades blandas que no solamente son las duras de cómo montar un buen mensaje. Entonces ahí les dejo pues como esta experiencia. Y para la pregunta de Juanma, yo diría que yo me siento más por el lado de artista, pues porque los otros tienen unas connotaciones grandes y trato siempre de lograr el objetivo con el mensaje que hago. Yo digamos que también ahí en esa misma pregunta, si digamos que no quisiera ser un conferencista, la verdad, digamos cuando estoy en el escenario me siento más como un artista y más o menos como una especie de Robbie Williams allá montado y pues me parece una persona que es muy disruptiva. Casualmente me vi el especial y tenemos el mismo motilado, el especial que hay en Netflix. Pero digamos que obviamente buscando irme detrás del speaker, pero la verdad también voy y también puedo tener algo de frustración, de humorista frustrado, pero me siento más artista dentro de esos tres roles que está mostrando Juanma. Pero sí buscando transmitir con todo respeto, transmitir un contenido que sea digamos, que la gente acoja y que le sirva como experiencia, como de pronto decíamos ahorita en una de las conversaciones con Angélica, me sentí identificado, que por lo menos si una persona se siente identificado con lo que uno está hablando, yo creo que ya pagó el haberse montado allá y haber transmitido el mensaje. Entonces, yo me voy más por el lado de artista. Yo tuve más tiempo para pensar y a la pregunta de Juan Manuel, yo no me siento ninguna de las tres. Es más, yo estoy en desacuerdo con Juan Manuel. Yo creo que lo importante es el mensaje y no el mensajero. O sea, yo me siento más un mensajero. Y estoy de acuerdo con que uno tiene que poner pasión. Yo creo que, digamos, sin intención, involuntariamente, cuando uno habla de lo que sabe y de lo que le gusta, se le nota la pasión. Y eso es muy importante, pero eso no es el fin, eso no deja de ser un medio para transmitir un mensaje. Para mí el protagonista no debe ser el orador. Entonces, yo no me siento eso, yo me siento es un mensajero y ya para mí eso de conferencista, speaker, artista, es más una definición que pueden poner desde la audiencia de
cómo les llegó ese mensaje. A mí me llegó ese mensaje de manera muy artística, entonces este man es un artista por lo que habla ahí. Yo, digamos, me siento más un medio para transmitir un mensaje y como en todo en la vida, el tema es equilibrar pasión y método, como lo estamos diciendo acá, y eso es lo que le da fuerza a ese medio para transmitir el mensaje. Ay, qué bueno, muy, muy interesantes los puntos de vista. Y acá, entonces, en resumen, vemos que hay dos artistas y un apasionado por la comunicación. Bueno, súper chévere. Y la siguiente pregunta que queremos hacerles es sobre, digamos que la expresión corporal física que debe tener un speaker. Hay dos escenarios, el más utilizado hoy en día pues es este escenario virtual, donde uno debe tener cierta postura. ¿Qué consideran ustedes que debe tener en cuenta el speaker a la hora de expresarse de manera virtual? Y por otra parte, el escenario presencial, donde pues tenemos una plataforma para movernos, tal vez micrófono o tal vez nuestra proyección de la voz. Ustedes, ¿qué nos aconsejan a los speakers en formación que debemos tener en cuenta en estos dos escenarios? ¿Cómo controlan las manos, el caminar mucho o ver las personas? ¿Qué tips nos pueden dar? Pero bueno, voy a Sí, arrancar yo. hágale. Entonces, digamos que, por decir, si uno se va a una teoría de cómo es un buen speaker, entonces seguramente habrá señales que te digan, no muevas la mano, no camines. Y puede, para mí, el hecho de caminar, me parece que es algo, puede mostrar nerviosismo, pero depende también de la manera en la que uno haga, de la que uno lo haga. Si uno juega, digamos, como que pone a participar una persona que está en la esquina del escenario y se mueve, digamos que eso es una parte fundamental en ese momento. Lo que decíamos ahorita, también depende del contexto del tema, también depende de la misma persona y también depende del mismo público. Pero para mí, indispensablemente, me gusta mucho caminar y recorrer el escenario. Jugar si tengo presentación, jugar con la presentación y cambiar de lado. Mover las manos pues tratando, y como te decía ahorita, pues me sueño ser como un artista, es como si con las manos la palabra que esté diciendo la represente, más no exagerar el movimiento de las manos. En este virtual, a veces las manos salen acá, pero muchas veces las estamos moviendo y estamos fuera de pantalla, ¿cierto? Entonces, digamos que respalda como la palabra, pero para mí es fundamental mover las manos que respalden el discurso y el caminar, ¿cierto? Puede que eso en la teoría esté mal visto, ¿cierto? Y una de las cuestiones es poder hablar fuerte y claro también. La voz. Ay, gracias, Ale. Sí. Súper. Muy bien. Yo tengo que confesar que no he podido. O sea, yo apenas estoy aprendiendo en eso. Por ejemplo, yo tengo algo que no sé si lo podría decir como una muletilla, que yo me muevo muchísimo en el escenario y entonces eso a veces tapa las diapositivas. Entonces, en una conferencia de 1 hora yo corro una maratón porque yo me mantengo moviendo. Eso yo creo, yo lo he interpretado más como parte de los nervios entonces yo sí he intentado hacer consciente la corporalidad o todo lo físico, mis movimientos, hacerlos, digamos, lo más consciente posible. Como decía ahora, para mí lo importante es el mensaje y el orador, el mensajero es un medio y entonces por eso le tiene que poner sabor, pasión, porque el mensaje llegado por email puede ser uno que lo pueden ignorar muy fácil, pero llegado el mismo mensaje por un orador, pues puede causar mucha más, digamos, impacto. Entonces, el orador es muy importante, pero lo más importante tiene que seguir siendo el mensaje y el orador, creo yo, pues, no debe tener el ego suficiente como para ocultar, eclipsar ese mensaje. Entonces, para mí,
corporal es lo más importante, pero aquí yo estoy pues como el cura que predica pero no aplica, porque es algo que yo tengo todas las falencias del mundo y que lo he estado haciendo consciente para poderle trabajar. Sí, efectivamente, como dice Fede, sigues trabajando, siendo ya un profesor de muchos años, imagínate. Entonces, pues nos queda mucho camino por los que estamos construyendo ese speaker y pues creo también que los que llevan muchos años en este medio siguen haciendo conscientes sus movimientos para no generar esas muletillas o de pronto moverse de más. Bueno, siguen trabajando en eso, creo yo, ¿verdad? No, yo trato de repasar, por ejemplo, los capítulos de los podcasts. Me gusta verlos con mi esposa de vez en cuando, caer en cuenta de o muletillas, como decías, o movimientos. Y sí, hay que tratar de ir mejorando. O sea, a mí no me gusta mucho la postura, pero tampoco irnos al extremo pues de lo relajado. Entonces, lo miro mucho. Yo creo también que a mí me funciona mucho en el cuando es presencial, interactuar con la gente. Eso me mete a mí la relajada del mundo. Si yo logro preguntarle a alguien, buscar un comentario, buscar una pregunta, no esperar las preguntas hasta el final, sino ir interactuando con la gente, a mí me funciona, que me relaja, entrego también un poquito la responsabilidad a la audiencia de que sea una conversación, porque si yo no veo de pronto conversación, yo diré, ¿será que sí me están entendiendo? El mensaje estará muy alejado de la expectativa. Entonces trato de ir conectando en línea con las personas, y eso me ayuda mucho también a que salga más natural, salga mejor, más fluido, más conversadito, que yo creo que es como de pronto funciona. Y voy a recoger un comentario que decía Juanma también ahí. Aquí a nosotros también nos gusta mucho Angélica para debatir. Si nosotros pensáramos los tres igualito, pues esto no funcionaría. Y yo estoy súper de acuerdo con el mensaje que decía Juanma ahí. Dice Juanma, hey, pilas, ojo, las empresas y los eventos toman decisiones por el orador. O sea, yo también creo que depende del orador. Puede ser el mismo mensaje, usted lo pone a dar a dos personas y puede que el objetivo o el resultado no sea el mismo. Depende del tono de voz, depende de la convicción, depende mejor dicho, de ese actor, si es un actor o es un actor, un mal actor, que nosotros veíamos en la época de nosotros protagonista de novela, y uno decía, por Dios, Belto, ¿cómo va a ser un protagonista de novela este man tan malo para actuar? ¿Cierto? Y hay otro con convicción. Hay actores que en la calle los molestan, los insultan porque hacen muy bien su papel de malo en las novelas. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juanma, el que ejecuta ese mensaje tiene que ser un buen ejecutor para que el mensaje llegue, porque si no el mensaje pierde, se lo lleva el viento. Yo disiento de eso, porque por eso que me gusta. Como lo he estado diciendo, como lo he estado diciendo, sí es muy importante, pero nunca es más importante que el mensaje, porque es un orador muy bueno que manipule la audiencia. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que uno interprete un personaje y que uno se crea, porque uno debe ser lo más auténtico posible, o sea, uno debe ser uno mismo al interpretarlo. Uno puede ser tan buen orador que manipule y hacer que alguien compre algo que ni necesita. Para mí, lo más importante debe ser el mensaje. El medio es importante, pero siempre el mensaje tiene que ser genuino, tiene que ser, claro, un orador puede convencer más a otro, pero primero dejemos listo que el mensaje y la intención es genuina, tiene buenas intenciones, etcétera. Y después ahí sí, si le ponemos un mal orador a un buen mensaje se lo tira, pero un buen orador para un mensaje que puede engañar, puede entonces llegar a engañar, y entonces, claro, el speaker es lo mejor, pero el mensaje para mí es el protagonista. Ok. Yo creo que los dos. Miren, yo creo que los dos tienen que ser los protagonistas.
Sí, efectivamente los dos tienen que ser los protagonistas, tanto el mensaje como el emisor del mensaje y la forma como se hace. Súper chévere. Hay punto y punto para cada uno. Gracias, Fede y Carlos. Bueno, aquí Paula Velandia nos dice que tomó un curso de mujeres speaker con Gabriel Alzate Tobón el año pasado y la liberó. Pues antes era una estancada frustrada en el escenario y ahora puede caer con estilo. Entonces, súper interesante. Gracias, Paula. Bueno, A Paula excelente. la tuvimos invitada en estos días en nuestro podcast también para que lo miren. Excelente. Digamos que Gabriel Alzate, ahorita preguntaba, Gabriel Alzate es una de las personas que uno ve que está corrigiendo mucho, digamos, como la forma en la que habla, las poses. También es un speaker, es de acá de Medellín, y es una de esas personas que está corrigiendo y va modificando su actuar constantemente, que también yo quería ahí poner, digamos, como algo importante. Y Juanma también lo hace, que decía que apoyaba a los speakers. Juanma te puede dar consejos de cómo estuviste en el escenario en el momento en que te presentaste. Entonces, digamos que eso también, ser visto desde otra persona que está haciendo lo mismo, que ya lleva un camino recorrido muy largo, es importante y obviamente hay que tenerlo en cuenta porque uno nunca se va a ver. Por más grabaciones que vea, seguramente uno cae en cuenta de cosas, pero hay cosas que, como siempre estuvieron en la vida de uno, no va a hacer énfasis ahí. Pero Juanma sí te puede dar una retroalimentación en el momento en que estás haciendo, pues digamos, como le va a decir, el performance. Alejo, y pues qué bueno ese apunte que nos das acerca de que Juanma puede darnos como tips, porque creo que los que están en construcción de ser un buen speaker necesitan mentores, inspiración y buscar a aquellos que lo saben hacer y lo hacen bien, ¿no? Entonces el primer paso para hacer algo mejor, pues es imitar a los que ya llevan un camino recorrido. Súper. Y bueno, vamos con una pregunta que es que a veces genera incomodidad en un speaker y es incomodidad o sorpresa. Y son las preguntas inesperadas, o sea, cómo abordarlas, de pronto si uno no la tiene preparada, no la tiene clara, cuál sería la mejor forma como de salir de pie de esa pregunta inesperada. Me voy yo, con humor. Es la Dale, única va. forma de responderla. Eh, si no la sé, obviamente hay que abiertamente decirlo. No la sé. Puede ser que sea algo del tema que uno domina, pero no la sé. Pero sí trato de hacer con humor como una respuesta en que después la puedo consultar y poderla responder. Decir en el momento no lo sé, no está mal, no está mal. Esa es la parte también de ser auténtico, porque sí queda muy mal uno ahí inventarse una respuesta de la nada. Entonces, sí es mejor decir que no se sabe, y yo sí trato de persuadirlo un poquito con humor. Amor, gracias, Ale. ¿Quién más? Yo estoy de acuerdo, sí, pues ser genuino, la vulnerabilidad de la que hablábamos ahora, para mí es fundamental. Y nuevamente, el protagonista aquí es el mensaje y el mensaje es lo que hay que llevar. El orador para mí es un medio, entonces lo que no se sepa, simplemente se dice que no. Nuevamente, si está la posibilidad de hacer el chiste, se dice, pero esa vulnerabilidad genera más credibilidad. O sea, yo le creo más a alguien que sepa decirme no sé, porque eso quiere decir que cuando no sabe, pues te lo dice, y que todo el resto que te ha dicho es porque de verdad, digamos, lo siente, lo ha vivido, etcétera. Entonces, para mí, esa vulnerabilidad es lo más importante y tener la valentía suficiente para decir, de eso no sé, hablemos después. Eso se sale, digamos, excede mi conocimiento, mi experiencia,
yo después te contacto y conversamos. O hay preguntas incómodas que no es ni siquiera que uno no las sepa, sino que hay gente que se pone a hablar de política. A mí me ha tocado ahí en el auditorio, entonces también tener esa valentía suficiente para manejar el momento y decir, eso se sale al alcance de esta charla, de esta conferencia. Entonces, digamos que esa preparación que decíamos ahora, la planeación, que al final no es para hacer un plan, sino para hacer una preparación, es lo que le sirve a uno para manejar ese auditorio y esas preguntas. Alejo y para Fede. Y último, Carlos. No, lo mismo, no podría, no podría inventar, pues no me sentiría bien inventando, más bien predecir, no lo tengo claro, lo puedo consultar y después envío pues la respuesta. O pido ayuda del público, quien la sabe y de pronto yo no sé. Vuelvo y te digo, a mí me gusta mucho conectar con el público, interactuar. Entonces, pero no me sentiría tranquilo pues inventándonos. Sí, exactamente. Tenemos que reconocer a veces que no tenemos la respuesta y ser sinceros es creo que el mejor camino, como ustedes lo plantean. Bueno, yo quiero agradecerles antes de que terminemos este espacio. Gracias, gracias Alejo, Federico, Carlos, gracias por ese tiempo que sacaron en sus agendas para hacer este ¿Quién dijo caja para el Speaker Periferia? Agradecidísimos total con ustedes y pues nada, de verdad que nos encantó escucharlos y pues gracias por permitirme ser su conductora del día de hoy. A ti muchas gracias, Pablo, la verdad. Esto nos obliga a nosotros también a revolcarnos. Este formato de tener un invitado que sea el que nos entreviste es loco y como todo en innovación es cuestión de ensayar y mirar y crear, medir y aprender y repetir ese ciclo de manera infinita, de quitar lo que no sirve, lo que no funcione y dejar lo que sí funcione, tomando esos riesgos calculados. Muchísimas gracias a ti, Angélica. Don Alejo, cierre. Angélica, la verdad. Yo quería decir una cosa, Fede, para Angélica. Dale, Carlos. Creo que Carlos tiene un poquito de mala señal. Bueno, no, es que sí, mala señal. No, solamente ponernos a disposición, Angélica, para tu organización, porque más que sentirnos buenos speakers, buenos conferencistas, tenemos una experiencia de, yo creo que los tres, uno más de 20 años en la organización, y nos ha tocado sacar iniciativas, y depende mucho de la forma en que tú vendas la iniciativa, la idea. Entonces, yo creo que contando un poquito de esas historias que nos tocó empujar, vamos a sacar aprendizajes, con quién lo hicimos, cómo lo hicimos, cuál fue el sponsor, en fin. Entonces, a la orden para que vamos a tu organización y contemos un poquito. Muchas gracias, de verdad. Angélica, y la verdad es con todo el gusto. Ahí como recomendaciones es, obviamente para ser un speaker hay que preparar tema. Sigan speaker, por decir aquí hay uno y que estuvo muy participativo y que nos encanta, que es Juan Magaviria. Otro que conocemos, pues digamos que se llama John Black, porque ahí hubo una pregunta de Juanma que no alcanzamos a responder sobre los escenarios futuros. John Black es una persona que te revienta el cerebro con escenarios futuros y también es un muy buen speaker. Y digamos que yo también como consejo hay dos españoles muy buenos, Víctor Coopers y Borja Vilaseca, que la verdad es que se muestran muy, muy auténticos. Pero entonces, Angélica, ya nos queda la hora de devolvernos la conducción y te queremos hacer una pregunta. Para ti, ¿quién dijo caja? ¿O qué significa estar fuera o dentro de la caja en innovación? Gracias, Alejo. Pues estar fuera o dentro de la caja, creo que se necesitan las dos.
Se necesita estar dentro de la caja para entender la organización, para entender las herramientas con las que contamos para innovar y se necesita estar fuera de la caja para dejar de hacer lo mismo que se hace, pues más y más de lo mismo, ¿no? Para el tema que tratamos hoy, el speaker periferia o el speaker, la formación de un speaker requiere mucho de estar fuera de la caja también, de escuchar a otros cómo lo hacen, así como hoy los escuchamos a ustedes y nos dieron muchos tips y nos dieron incluso otros mentores que los han inspirado a ustedes. Creo que estar buscando fuera de la caja nos hace mejor, ¿no? Y hacernos esa pregunta que nos lleva al éxito en todas las organizaciones y es cómo puedo hacerlo mejor, ¿sí? De lo que estoy haciendo hoy en día, cómo lo puedo mejorar o qué puedo traer nuevo de fuera de la caja. Entonces creo que ese es mi punto de la innovación y el tema de hoy. Muchas gracias. Qué bien, Angélica. Bueno, muchísimas gracias. Como dice Fede, esto fue un experimento. A mí me gustó. No sé si a mis compañeros, creo que sí, por las risas. Entonces, la verdad es que se repite y como dice Carlos Mario, estamos a disposición de lo que necesites en Periferia IT Group. Y así será, Alejo y equipo, gracias. Seguramente estaremos en contacto. Y a todos los que nos vieron hoy, de verdad que ojalá puedan seguir viendo de aquí en adelante y hacia atrás todos esos podcasts que nos han llenado de muchas estrategias, de mucha energía buena para continuar, así uno todavía no vea como el fin de la innovación. Y pues nada, gracias a todos, un abrazo. Chao, chao. Claro que sí. Muchas Un gracias, abrazo. Angélica. Nos vemos. Gracias por todo. Hasta luego.